Buenas tardes a los colegas por el Día del Abogado, un poquito tarde, pero mis felicitaciones, y a los estudiantes por adelantado, porque en su momento también serán abogados. Quiero agradecer pues al comité organizador del instituto haberme dado la oportunidad de expresar aquí unas ideas sobre el cambio de empleador que está muy de moda con el tema que tocó Daimet, la globalización, y que iba a tocar Rivera, tercerización. Todos los días vemos cómo las empresas se fusionan, se compran, viene capital extranjero, adquiere empresas panameñas, y hay una situación de los trabajadores que a veces no entienden, y los litigantes tampoco. Fíjense, lamentablemente nuestra legislación laboral en el tema de la sustitución patronal, si uno revisa la legislación se va a encontrar con 4 ordinales de un artículo. Eso es todo lo que tiene, no tiene más, y en 40 y tantos años de código no ha sido reformado el artículo. Entonces tenemos quizás una falta de reglamentación. Yo voy a tratar de explicar brevemente en los minutos que nos dan para exponer esto, pero en la ponencia de la memoria van a encontrar un poquito más detallado el tema, un poquito más desarrollado. Debo recordar que todos los días hay cambio de propietarios de empresas. Eso es de lo más natural. El sistema económico permite que las empresas se vendan, se compren, se alquilen, etcétera, se traspasen, se hereden, etcétera, etcétera. De modo que la figura del empleador en su momento puede ser cambiada. Hay un principio general que dice que los titulares de los derechos en los contratos no se pueden cambiar salvo que ellos lo autoricen. Pero en materia laboral no ocurre así. En materia laboral, la figura del trabajador sí no se puede cambiar, en virtud del principio que la prestación de servicio del trabajador es intuito personal, y eso no se puede cambiar. Pero en cambio, en el empleador puede cambiar, el propietario puede cambiar, y el trabajador allí no tiene mayor participación, a pesar que es uno de los titulares de la relación de trabajo, en el contrato de trabajo. ¿Qué hace entonces la legislación? Nuestra legislación laboral ha sido, a pesar de que, repito, tiene más de 40 y tantos años de estar allí, 4 numerales de un artículo, hoy en día es las disposiciones que se utilizan porque no hay más. La jurisprudencia tampoco ha sido muy, en esto ha sido generosa, porque realmente no se le ha dado la oportunidad de revisar los casos de sustituciones patronales. Hay muy pocos. Si uno se mete en las páginas web del órgano judicial, no va a encontrar algunas sentencias no muy profundas, porque si no le llegan, ¿de qué se van a pronunciar? Yo he revisado pues nuestra legislación, he encontrado lo que puedo llamar unas notas que distinguen la sustitución en nuestra legislación. Fíjese, lo primero es que no hay una definición de qué es la sustitución patronal. Nuestro Código de Trabajo, si algo tiene, de lo que peca, es que no le gusta dar definiciones. Por ahí define empleador, por ahí define trabajador, contrato de trabajo, pero toda una serie de instituciones no las define. Entonces uno tiene que ir buscando las disposiciones que encuentra y sacando los elementos, y para tratar de ensayar una definición de la institución. Yo ensayo una de mi cosecha, podrán leerla y criticarla, pero he encontrado una definición que he ensayado una definición, porque ante la falta de la definición del Código de Trabajo. La sustitución patronal es un derecho de libre disposición del empleador. El empleador, nuestro sistema económico le permite al empleador disponer de la empresa sin ninguna restricción, salvo que, como vamos a ver ahora, salvo frente a los derechos del trabajador. Pero en materia comercial no hay ninguna restricción. El empleador puede vender sus negocios a quien quiera y como quiera, dependiendo de las condiciones a las cuales logre contratar. La sustitución de un empleador no trae aparejado la terminación de la relación de trabajo. A propósito, en estos días, hace semanas, del tema de la agencia del gobierno norteamericano que puso unas restricciones a unos empleadores, a unas empresas panameñas, unos consorcios panameños, y que impidió el ejercicio de la actividad económica de estas empresas,
vi a los trabajadores en los medios de comunicación exigiendo una serie de derechos frente a la situación en que se encontraba, porque le habían puesto unas restricciones de operación a las actividades económicas del empleador. Realmente, uno por nacionalismo, uno se solidariza con los trabajadores, pero pare de ahí. Como abogado uno no puede hacer más que solidarizarse con los trabajadores panameños, en este caso particular. Pero no había derecho, no había ninguna facultad, ningún poder de los trabajadores de exigir nada, porque la legislación nuestra no tiene ninguna consideración frente a esos casos. Claro que ahí no hubo una sustitución patronal, hablo en el momento en que se le puso la restricción a la empresa, al empleador panameño para operar. En ese momento no hubo una sustitución, hubo una afectación. Después sí hubo unas operaciones allí, crearon unas figuras jurídicas y cambió el empleador y demás. Pero aún así yo veía a los trabajadores exigiendo la liquidación, exigían sus liquidaciones. Bueno, déjeme decirle que el código no tiene mecanismo para eso. Entiendo pues que llegaron algunos arreglos, algunos trabajadores se les pagaron sus prestaciones, pero lo cierto es que no hay ningún derecho, porque la sustitución de un empleador por otro no trae aparejado la exigencia del trabajador de la liquidación. En otros países sí, en otros países se le permite a los trabajadores escoger: ¿me quedo con este empleador o exijo mi liquidación? Porque evidentemente los empleadores, el que compra por lo general viene con nuevas fórmulas de producción o con personal de su confianza, por decir algo, los puntos más importantes. Y eso a veces afecta a los trabajadores que ya están trabajando en la empresa. La sustitución patronal no goza, es un hecho jurídico, no hay la menor duda, pero eso como hecho no goza de ninguna presunción. Busquemos la lista de las presunciones en el código y no vamos a encontrar que la sustitución patronal se reconozca como tal, de modo que el que alega que hubo una sustitución patronal pues tendrá que demostrarlo. Los derechos de los trabajadores que el código reconoce se deben mantener cuando hay este cambio del empleador son los derechos en el momento. A veces vienen los problemas de que hay trabajadores que tienen derechos latentes, vamos a decir, pendientes de pago, por ejemplo, de concretarse, contabilizarse, computarse. Viene el cambio, viene un nuevo empleador y entonces se exige la realización de ese derecho. Pero es que ese derecho todavía no estaba computarizado, todavía no estaba ese derecho realizado. El trabajador dice, pero es que ese es mi derecho que yo tengo desde antes. No, los derechos del trabajador que se van a mantener, que se van a reconocer, que el nuevo empleador debe reconocer es al momento del cambio. Por eso la norma señala que hay un plazo para avisarle a los trabajadores ha ocurrido un cambio. Pero son los derechos del momento, no son los que surjan después. El nuevo empleador no va a responder por los derechos que surjan después. Claro que hay derechos que estaban realizándose antes de la venta, por ejemplo, y que se concretizan después de la venta. Vienen entonces los problemas. Hay que tener en cuenta son los derechos al momento del cambio, al momento del aviso de la transición. Esa sustitución de un empleador por otro no altera, no debe alterar, dice la legislación. Pero todos sabemos que la realidad económica, la realidad operacional de las empresas es otra. Porque cuando entra un nuevo empleador, como señalé, viene con su ejército de personal de confianza, con sus nuevos procedimientos de operación. ¿Y cómo le vamos a decir al que compra, no me puede cambiar esta fórmula de operar que yo tengo 30 años en la empresa utilizando? Yo acabo de comprar la empresa. Yo la compré precisamente porque los sistemas de producción que habían aquí eran obsoletos. Y yo creo que la única manera de recuperar mi inversión en esta empresa es cambiando los sistemas de producción. Ah, no, usted no me puede cambiar los sistemas de producción porque yo tengo 30 años aquí, el código dice que mi derecho se mantiene. Bueno, vienen esos conflictos. El código sí lo dice, los derechos de los trabajadores son inalterables. Por eso, en otras legislaciones, con un criterio un poquito más amplio, le da la oportunidad, la opción al trabajador de que el trabajador decida, no me conviene estos sistemas de operación, no puedo trabajar con ellos y liquídenme que yo me voy porque no puedo trabajar con ellos. Que sea una decisión, una opción del
trabajador. Porque si el empleador no le pidió opinión al trabajador para vender la empresa, porque no tiene por qué pedírsela, porque es un derecho del empleador, ya lo expliqué, entonces ¿por qué el trabajador tiene que someterse a esas condiciones que le van a venir a cambiar el nuevo empleador? Estamos hablando de la sustitución de una excepción al principio de que solo debe obligar a los que firmaron y son titulares del contrato. Pero es que resulta que el titular es otro. El titular, el dueño de la empresa cambia. Sin embargo, la ley le reconoce el derecho a entablar pues nuevas condiciones de trabajo, el empleador, en virtud de las normas del código que permite al empleador cambiar las condiciones de trabajo, la modificación que se hizo en el año 95 con la ley 44 de 12 de agosto de 1995. El empleador debe notificarle a los trabajadores y al sindicato, por supuesto que no hay sindicato, ¿verdad?, de perogrullo, solamente a los trabajadores. ¿Debe hacerlo en forma general o debe hacerlo en forma individual? La ley le da 15 días al empleador para que le avise a los trabajadores: he vendido la empresa, su nuevo empleador es fulano de tal. No dice que es en forma general, tampoco lo dice que es en forma individual. Debe entenderse que si las relaciones son individuales, hay que notificarle a cada uno de los trabajadores de manera individual. Tampoco dice si puede ser verbal o puede ser por escrito. Evidentemente se entiende que por razones de procedimiento en la relación de trabajo tiene que ser una notificación por escrito, y por razones obvias de seguridad que esa notificación la firme el trabajador y se agregue al expediente del trabajador. Pero nada impide, y lo he visto, que una empresa que se vende notifica por un memorándum que ponen en el pasillo, en el comedor, en el tablero de la empresa, el cambio. ¿Surte sus efectos? Por supuesto. Surte sus efectos porque la comunicación que la ley exige está allí. Incluso si no existiera la comunicación, los trabajadores no fueran a reclamar. Reclaman porque se notificaron. Pero ahí pues hay una especie de, creo yo, de vacío, si la notificación es por escrita, si es personal, pero si es a cada trabajador individual, colectiva, o si es por escrita, o si puede ser de manera generalizada. Esos 15 días se van a contar desde el momento del cambio, pero a veces el cambio el trabajador no lo conoce, el trabajador no lo sabe, porque es que el trabajador no está participando de las negociaciones entre el comprador y el vendedor. Se enterará cuando le avisan. Ese aviso puede ser no necesariamente al día siguiente de que se se concretó la venta. Tampoco lo dice la norma. Los 15 días, tampoco, nunca entendí por qué 15 días y por qué no 20, o por qué 6 meses, o por qué una semana. No le encuentro explicación, ninguna explicación razonable de que sean 15 días, pero la ley dice que son 15 días que hay que notificar. ¿Qué pasa si la empresa no notifica a los trabajadores? He vendido a fulano de tal, o he vendido y no digo a quién. Bueno, es sencillo. Si no se notifica, se entiende que el empleador que vendió seguirá siendo responsable hasta que notifique. Los empleadores pues no son tontos, están bien asegurados, bien asesorados por abogados que conocen de la materia y saben bien que lo mejor que pueden hacer es notificar a los trabajadores en esos 15 días, porque de lo contrario se va a entender la responsabilidad del empleador que vendió hasta que haga el aviso, no pues para siempre. Si el empleador avisa a los trabajadores en los términos más o menos que he señalado, el que vendió solo responde por un año. Figura que a mí tampoco me parece de lo más sano, lo más saludable, porque esto puede permitir muchas cosas. Un año para que el empleador que vendió responda. En un año pasan muchas cosas. En 6 meses se puede declarar una empresa en quiebra. Perfectamente. Puede dilapidar sus bienes, puede traspasar sus bienes con toda facilidad. Pero la ley dice que es un año y que responden ambos por un año. Periodo que bueno, también hay otra fórmula, obviamente, ¿no? Los procesos para anular todos estos acuerdos que traten de simular actos de sustitución y demás, que el Código de Trabajo tiene en el artículo 17. Decía que los trabajadores no tienen opción para exigir
la liquidación de prestaciones. Como tampoco tienen facultades ni poder para exigir cambio de las condiciones, no solo de la terminación y consecuentemente la liquidación del pago de las prestaciones, sino tampoco tienen poder para exigir: quiero que me cambien la condición de trabajo, no me gusta esta condición de trabajo, este horario, por ejemplo, que me están señalando. No tienen facultades. El empleador lo podrá hacer dentro de los derechos que la legislación laboral le faculta. Ya me pusieron la amarilla, esto está peor que tránsito, pero bueno. Fíjese, la ley no regula, no establece una disensión de cuál es el motivo por el cual se vendió la empresa. No hay. Puede ser cualquiera fórmula jurídica por la cual una empresa se traspasa. No hay. Sucesión, venta, lo que fuera, cualquiera de ellas. Es válida siempre que se cumpla con los requisitos pues, que acabo de señalar. Ambos empleadores, el cedente y adquiriente, son responsables. Ya voy rápido porque ya llegó el inspector de tránsito. La falta del aviso, les decía que va a hacer que los dos respondan. Que los dos respondan. No he visto eso nunca. Siempre, todos los casos que he visto son que el empleador cumple con avisar dentro de los 15 días y salva su responsabilidad durante un año. La figura del trabajador no es cambiable, la del empleador pues sí es cambiable. Yo creo que todos los días nos vamos a encontrar, porque todos los días, repito, hay en nuestro sistema económico ventas de empresas, adquisiciones de empresas, fusión de empresas, eso no lo vamos a evitar. Sí creo que en la oportunidad en que la sociedad tenga, y en esto el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal pues juega un papel importante en el momento en que se pueda proponer que esos 4 ordinales del artículo que regulan toda una materia tan importante se revise. Yo entiendo pues los trabajadores a veces no les gusta que le revisen la legislación porque uno sabe cómo entran las cosas pero no sabe cómo salen, pero sí creo que si otros países tienen esto un poquito más regulado, creo que nosotros no nos podemos quedar atrás y regularlo con tanto cambio en los sistemas económicos. Con esto, en la ponencia está un poquito más desarrollada. Gracias.